Saludos, fans de los misterios y los secretos ocultos. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por vernos, Astronauta del Misterio. Este es su podcast, donde se busca contar con objetividad, pero también con humor, teorías, relatos de conspiraciones, sucesos paranormales y de políticas universales, para revelar junto contigo los mitos, misterios, mentiras, realidades, y junto contigo descubrir la verdad. Está muy chido, Astronauta del Misterio. Hoy vamos a hablar de un experimento que comprueba que la realidad no existe hasta que es observada. Gracias por estar con nosotros, Astronauta del Misterio. Gracias. Porque un experimento cuántico. Ay, ya me iba a adelantar. Espérenme. Quiero preguntarles a ustedes si realmente creen que existen. Es una pregunta bastante filosófica, yo lo sé. Porque si no sé quién soy apenas, o sea, está cabrón. Pero no, ya en serio, voy a preguntarles si ustedes conocen teorías de la existencia, porque hay varias, no hay una única. Por ejemplo, la teoría que salió gracias a esta película, Las Hermanas Wachowski, justamente, eh, pues, la Matrix, o la teoría de que todos somos, bueno, de hecho no existimos per se, simplemente somos ya un reflejo, un holograma de realidad. Hay teorías que explican que los demás no existen, solamente nosotros, y de hecho no existimos per se físicamente, simplemente como un pensamiento alojado en una memoria. ¿De dónde? ¿De qué? Eso son complejísimas las cosas. Hasta ahorita el misterio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Estamos en vivo. Hemos estado planteando si debemos de seguir en vivo, pero vamos a seguirlo. Los siguientes programas van a estar enormes, impresionantes. Vamos a hablar de para qué son las abducciones extraterrestres, teniendo a una persona que nos ha contado que posiblemente ella ha sido abducida. Pero ¿para qué abducen los extraterrestres? Hay teorías muy certeras de por qué sucede esto. Otro programa acerca de los ritos. ¿Por qué la mayoría de los ritos de cualquier religión contienen sexo? ¿Qué tiene el sexo? Vamos a hablar de la telepatía. ¿Qué es la telepatía en sí? ¿Existe realmente? ¿Se puede dar? Porque usted recuerde que se pueden dar conexiones y muchos lo han dicho. Conexiones madre-hijo, hermanos gemelos, entre parejas. Y vamos a hablar con doctores sobre los misterios médicos más fehacientes. Estamos preparando programazos, Astronautas del Misterio. Muchas gracias por acompañarnos. Pero hablemos entonces de ese experimento que comprueba que la realidad no existe. ¿De qué estamos hablando? Este es un experimento cuántico que muestra que la realidad emerge a través de un acto de medición extrapolar. O sea, esto pone entredicho que la naturaleza, la realidad en la que queremos movernos, y sugiere que la conciencia como tal afecta a la materia. Es el quantum awareness. Es rareza cuántica, básicamente en español, que es a los investigadores les sugiere que hacer una fotografía de un recorte de cartón en forma de gato no existe, a menos de que se experimente directamente con el animal. O sea, vamos a explicar todo esto porque es muy complejo. Una de las interrogantes más extrañas y fascinantes que nos genera la física cuántica en este momento, que si usted no estudió física cuántica, pues bien complejo, aparentemente. No, no es complejo, astronauta. Esto no es complejo. Es por eso que los medios se han limitado a engañarnos para vendernos simplemente publicidad y que no nos permite entender la física y la realidad y la verdad de una forma más clara, entendible, que nos ayuda a quitarnos telarañas y quizá teorías que son divertidas, muy divertidas, pero nos llevan a la ficción, y esto a la postre se convierte en otros actos. Y lo voy a decir como lo es, para que no sigan engañando políticos, porque ellos utilizan la realidad, mercaderes de armas, de cosas, nos, nos deforman la realidad para nosotros estar de acuerdo con sus opiniones, con sus verdades, con sus mercancías y intercambios. Por eso es que nos conviene mucho realmente entender, aunque usted no quiera ser científico, pero comprender la realidad de la materia, lo que existe, lo que se puede dar, para que usted tenga un pensamiento crítico. Y eso lo va a llevar a ganar dinero. Y se lo puedo demostrar de muchas formas. Porque las personas que han hecho estos planes para controlarnos usan toda esta información. Pero entonces, una de las interrogantes más extrañas y fascinantes que genera la física cuántica es la posibilidad de que el mundo
que experimentamos está siendo generado por nuestra percepción del mismo. En términos científicos, que los fenómenos se manifiestan de tal cual o cual forma según un acto de medición. O sea, y hasta que no son medidos, hasta que la mirada del instrumento no se posa sobre ellos, permanece en un estado de indefinición que desafía toda la lógica. O sea, son y no son a la vez. Están vivos y están muertos. Son ondas y partículas. O de otra forma, no existen. O tal vez sí, dependiendo de la infinita del vacío. Ya sé, eso está muy filosófico, ¿verdad, astronauta? Está muy cabrón, ya lo sé. Un grupo de científicos australianos publicó los resultados de un experimento que confirma esta noción, tan allegada a la física cuántica, probando de una manera de que la realidad no existe hasta que la medimos. Al menos no la realidad en una escala cuántica, que, aunque minúscula, es lo que constituye todas las cosas del universo. Recordemos que en este momento tenemos, de hecho, el CERN, en el cual todos los países nos dijimos, oye, güey, ¿en qué gastamos nuestro dinero? Será un pinche aparato que mida una partícula. Fum, 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 que gira, pum, 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 pum. ¿Usted vio Iron Man? Lo que hace Iron Man 2 para crear un nuevo elemento. Eso es lo que hace el CERN, básicamente. Y entonces, gracias al CERN, hemos podido descubrir un chorro de cosas. De hecho, es una máquina del tiempo. No podemos viajar a través de ella, pero podemos ver el pasado. Podemos ver el pasado, astronauta. Eso es increíble. Increíble. Me encanta. Y por eso nos damos cuenta que Volver al Futuro no es real. Maldita sea. Me encanta esa película. Pero bueno, este experimento es una reacción de otro experimento que ya fue propuesto por el fallecido John Wheeler, que este es un físico que desarrolló la teoría de un universo participante en el que el sujeto no está separado del objeto. O sea, Wheeler había sugerido en su experimento que la decisión dilatada de una onda partícula existe solo cuando medimos, y esos átomos, cuando los medimos, emergen a la realidad. O sea, los güeyes no estaban ahí, o no los vimos. Y no sabemos que están ahí, aunque nosotros los pusimos ahí. O sea, los hemos puesto aquí, pero no están, a menos de que los midamos. Entonces sí existen. Eso es algo que vuela la cabeza, eso es de locos. Porque, o sea, yo no te puedo decir, o tú no crees saber que existes a menos de que yo te lo diga. Y ese es el planteamiento más básico que le puedo dar sobre esto, astronauta al misterio. Tú crees que existes porque yo soy una reafirmación de decirte a ti que existes. Pero entonces, ¿quién me dice a mí que existo? ¿Y por qué esto tiene sentido entonces? Los científicos primero lograron atrapar un solo átomo de helio en su estado de condensación Bose-Einstein. Luego se dejó pasar este átomo a través de un par de rayos láser, el cual creó un patrón de rejilla que actuó como una encrucijada dispersa de la trayectoria del átomo, de la misma forma que una rejilla sólida dispersa. O sea, simplemente agarraron un átomo y lo disparaban por un... ¡Pum! Y se veía. ¡Pum! Ahí está. ¿Ok? Era aleatorio. Se añadió una rejilla de forma de luz aleatoria para recombinar los caminos, creando una interferencia. Así los átomos hubieran optado por ambos caminos. Sin esa segunda rejilla, el átomo se comportaba como si hubiera elegido un solo camino. O sea, ya no era aleatorio. Elegía su camino. ¿Ok? El número aleatorio que determinaba si la rejilla era generado después del átomo pasaba por la encrucijada. O sea, esto sugiere que la medición futura estaba afectando la decisión del átomo. O sea, nosotros pusimos una rejilla, ok, ahí está el átomo, pum. Poníamos una segunda rejilla y ya, pasaba bien. Según el doctor Andrew Trustock, los átomos no viajaron de A a B. Fue solo cuando se midieron al final del viaje que existió este comportamiento. Vean. Les vamos a pasar allí en Astronauta al Misterio en el grupo un video detallado de todas estas consecuencias. Acá en los comentarios, Paco Hernández. Muy interesante, Rod. Pienso, luego existo. Pues justamente con ese concepto filosófico per se, no existimos. A menos de que lo pienses, justamente. Según el experimento cuántico que estamos viendo, el quantum awareness en este momento, porque lo extraño es la naturaleza del átomo. Que si pones atención a lo que está sucediendo, sucede. Si no, es aleatorio. ¿Cómo un átomo está pasando esto? ¿Por qué hace esto? Ese átomo no está per se vivo, ¿o sí?
El entender y explicar por qué sucede esto es sumamente complejo y por el momento altamente especulativo, nos dicen. Sin embargo, una de las explicaciones que más acción tiene es la posibilidad de que la conciencia sea una propiedad constitutiva del universo. O sea, la conciencia también existe quizá a nivel cuántico en este nivel, tipo de comportamientos y podría explicarse el efecto de mente sobre la materia. Esto es algo, astronautas, que a mí me deja anonadado, me deja mudo, me deja pensando, porque es altamente filosófico y por eso sirve la física para explicar, perdón, la filosofía para tratar de explicar en pensamiento lógico la matemática, que de por sí ya es bastante lógica. Pero la medición cuántica es un problema ya que viola una doctrina que comúnmente es aceptada en el realismo, que asume que el mundo en general es independientemente de la observación. O sea, el mundo existe porque existe, no porque lo observemos. Recordemos este básico de la filosofía de papel, que es el árbol que cae en un bosque. ¿Cayó realmente si nadie lo escuchó? El conflicto entre realismo es ingenuo y implica que el problema de medición cuántica obligó a muchos de los pioneros de la teoría cuántica a considerar justamente esta idea de medición y de observación. Algunos como Paul, Jordan y Wegner creyeron que el aspecto de la conciencia, justamente refiriéndose como una capacidad mental de la atención, alerta e intención, era pues indispensable para entender la medición. O sea, sí, si lo medimos vamos a poder entender, si no, no puede existir, ¿no? Y voy a citar lo que dijo Jordan. Las observaciones no solo perturban lo medido, lo producen. Provocamos que el electrón asuma cierta posición definida. Nosotros mismos producimos el resultado de la medición. Pese a que existen muchos indicios de que la conciencia debe entrar en una ecuación, en nuestro modelo de que la naturaleza no solamente es como un epifenómeno o un fantasma cerebral producido aleatoriamente por la evolución, no vemos que hagan ningún experimento como este realmente hoy en día. Esta posibilidad es contemplada filosóficamente por algunos científicos más brillantes, pero no logra romper el huevo paradigmático al aventurarse que el proceso de una comprobación científica es. Y de hecho, Dean Radin concluye que la noción de que la conciencia puede estar relacionada a la formación de la realidad física ha sido asociada con la magia medieval y las ideas del New Age que con la conciencia sobria, perdón. Como resultado, es más seguro para la carrera de un científico evitar relacionarse con temas dudosos y subsecuentemente los experimentos que examinan. Esas ideas son difíciles de encontrar en la física, justamente. De hecho, el tabú es tan grande que hasta hace poco se había extendido a todo este examen sobre los fundamentos de la teoría cuántica. Por más de 50 años, estos experimentos se han considerado inapropiados para un investigador serio. Y de hecho, Astronauta del Misterio, justamente ese tema yo lo quise tocar hoy, porque es real. No estoy diciendo que haya una explicación real, que sepamos qué está sucediendo. Pero esta pregunta no tiene respuesta. Y es una pregunta increíble que a los científicos les asombra y que nos pone a pensar, ¿la realidad existe o solo es conciencia? Porque en física esto sucede, esto es real, esto se hace con átomos, lo pueden hacer en experimentos, lo pueden hacer en laboratorios y no logramos entender por qué los átomos actúan así. Se los dejamos en el grupo Hasta el Misterio. Si usted no está en el grupo, se está perdiendo de investigaciones, memes y más. Grupo Astronauta del Misterio en Facebook, búsquenos por favor. Y Astronauta del Misterio en YouTube. Suscríbete ahora, te vas a divertir, te lo aseguro. ¿Qué otras teorías conoces de la existencia? La Matrix. Hay una teoría muy bonita que dice que la hizo un chavo de 12 años, una teoría especulativa, ficcional para mí. La debemos de tocar algún día en una cápsula. Fuimos destruidos con los experimentos del CERN y no lo sabemos. Se creó otra realidad. Y muchos han especulado que todo lo que ha sucedido a través de ese experimento
puesto, la primera vez que se activó el CERN, que ustedes recordarán todo lo que hubo, porque todo el mundo decía que es que se puede crear un minisol, se pueden crear agujeros negros, se pueden crear cosas que no tenemos ni idea de que se podían crear ahí. Se puede crear, según la película de Ángeles y Demonios, la partícula de Dios. Materia oscura se puede crear. Y según un niño decía que el mundo se acabó gracias al experimento del CERN y volvió a crearse. Hasta la teoría evolutiva, perdón, creacionista, o no, más bien las teorías religiosas, pues especulan sobre la existencia de otra conciencia después de la muerte, y pues, la vida en sí misma podría ser eso, o sea, que digamos que las conciencias solamente están pasando de vida en vida. La conciencia sigue ahí, pero se crean universos distintos que vemos como realidad. Esto es muy complejo, ya lo sé. Pero díganme ustedes, ¿cómo es el sentido de la existencia? ¿Hay una realidad en la que Colosio ganó la presidencia? Habría que preguntarle a Doctor Strange. Sí, sí. Y la verdad, pues, sería muy interesante verlo, sería muy interesante verlo. Vamos a comentarios finales, astronauta del misterio. Gracias por habernos acompañado en este programa. Comentarios finales del programa de hoy.